el día de hoy estamos en el edificio 2 de noviembre, en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Queremos conocer de primera mano cómo es el virus, qué sintomatologías principales tiene este virus, qué respeto hay que tener y sobre todo cómo hay que afrontar las Navidades. Y también si la vacuna es la deseada solución. Y para ello vamos a hablar con un enfermero, con Juan Carlos Nogal, un profesional que desempeña su función y su trabajo en el Hospital de Sierra Llana, en la ciudad de Torrelavega. Y para ello nos hemos trasladado hasta este edificio. Ha tenido la deferencia de acompañarnos en este edificio 2 de noviembre del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Simplemente daros muchas gracias a vosotros por esta oportunidad de contar, ¿no? Juan Carlos, ¿qué hace usted un día normal? Bueno, la verdad es que mi participación en el hospital es muy variable. Pertenezco al pool de enfermería. Trabajo actualmente desde hace ya bastantes años de mañana solamente. Entonces, fundamentalmente trabajo en las consultas especializadas, ¿no? Sobre todo en endoscopia digestiva, pero puedo otro día estar en cardiología haciendo ergometrías o electros o poniendo holter, o bien en una consulta de neumología haciendo una espirometría. Entonces la verdad es que es un trabajo muy variado y también como cuestión especial, también muchos días estoy en hospital de día médico poniendo tratamientos quimioterápicos o biológicos y también en la unidad de cuidados intensivos. Estamos en diciembre de 2020. ¿Cuándo tiene usted conocimiento, en qué momento es usted consciente de que el coronavirus COVID-19 es peligroso, es letal? Bueno, la verdad es que en enero, cuando empezaron las noticias con respecto a China, pues todos estábamos un poquito como atentos a ver cómo surgía, ¿no? Yo creo que fuimos conscientes cuando empezaron a darse los primeros casos en Italia, que pensábamos que entonces sí que iba a llegar a nuestro país, ¿no? Pero prácticamente a primeros de marzo, en que empezamos a ver en el hospital ya los primeros casos de COVID, fuimos conscientes de que el virus era importante y además con unas consecuencias graves para la salud de la población, ¿no? El COVID-19 lo ha vivido usted muy directamente. Si le parece, cuéntenos esta experiencia. Bueno, la verdad es que desde Dirección de Enfermería me solicitaron para si quería ser trasladado a la UCI durante un tiempo, porque el número de pacientes estaba aumentando de forma exponencial. En nuestro hospital tenemos 6 boxes de UCI. Llegamos a tener momentos en que había 14 enfermos. Se tuvieron que habilitar toda la zona de la reanimación y alguna parte de los quirófanos para atender estos pacientes. Y la verdad es que ha sido una experiencia dura, ha sido una experiencia triste en muchos momentos, pero también ha tenido sus alegrías, ¿no?, de ver cómo gente salía de la UCI. En concreto te puedo comentar un caso de un chico de 35 años que llevé bastantes días. La verdad es que estuvo hospitalizado en la UCI como casi un mes y tuve la suerte de posteriormente que me trasladaron, cuando ya la presión asistencial bajó un poquito, me trasladaron a una unidad de cuidados intermedios y allí pude hablar con él y bueno, relatarle un poquito, ¿no?, nuestra relación, a pesar de que él en la UCI, claro, estaba sedado, ¿no? Pero bueno, fue una conversación muy interesante. Pero eso, ha sido duro estar prácticamente todo el turno con la EPI puesta, con el traje de protección, con doble mascarilla, doble guante, con gafas y trabajando al ritmo normal, ¿no? Otra cosa que te podría contar, que también en alguna ocasión en la que he estado en planta en que había pacientes de COVID, bueno, ha sido la tristeza, ¿no?, de ver a los pacientes aislados, ¿no? La verdad es que intentábamos entrar lo imprescindible, ¿no?, por el riesgo de contagio y por el miedo evidente que todos teníamos,
sobre todo en las primeras épocas, ¿no? Que no sabíamos muy bien cómo teníamos que protegernos, cómo teníamos que trabajar, que bueno, pues era todo algo imprevisto, ¿no? Entonces la verdad es que sí que ha sido una situación, por una parte estresante, por una parte de alegría y optimismo, ¿no? De saber que estás haciendo bien tu trabajo, que pacientes salen adelante, que se van a su casa, pero también a la vez, pues eso, ver fallecimientos, tener que consolar a familiares, ¿no? Que lleguen a ver a su paciente y que de repente ya no está. Y sobre todo lo más impactante era ver un paciente que aparentemente estaba bien y a las 4 horas estaba ingresado en la UCI, ¿no? Teníamos que sedarlo. Eso era bastante duro. ¿Ha estado presente en fallecimientos? ¿Los ha visto directamente? Sí, he visto gente fallecida, incluso he visto pacientes que han salido de la UBI y han vuelto a entrar, han vuelto a salir, han vuelto a entrar y al final han fallecido, ¿no? Triste. Triste, sí, realmente triste. Y sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? En el sentido de a veces no poder llegar, ¿no? De ver que el paciente está aislado en su habitación, que está solo todo el día prácticamente, ¿no? Que no puede recibir acompañantes y que tú a lo mejor en esos 10 minutos, esos cuarto de hora que tú estás haciendo algo asistencial, es el momento en el que puedes relacionarte con él, ¿no? Por otra parte también te da la alegría esa, ¿no? De que tú puedes ser esa persona de referencia, ¿no? Que tú puedes darle ese trato humano y de cuidado que necesita, ¿no? Y esto los pacientes lo agradecen. De hecho me ha pasado, ¿no? Con pacientes cuando se iban a casa que te agradecían enormemente el que hubieras estado hablando con ellos y que hubieras tenido un trato humano con ellos como persona, ¿no? Usted no es médico. ¿Es de la opinión que cree, hay quien piensa que este virus lo vamos a pillar todos? Bueno, esto yo creo que es una cuestión relativa. No creo que todos lo tengamos o debamos de contraer, ¿no? Creo que es muy importante el protegernos, ¿no? Es decir, el no contagiarnos. De hecho, comentaba hace pocos días con unas compañeras, ¿no? Que había estado ya hablando por teléfono con otra enfermera de Barcelona, una chica relativamente joven, de menos de 30 años, que hacía tiempo que no hablaba con ella, y le preguntaba qué tal estaba, que cómo había ido todo, y ella me comentaba que contrajo el virus al principio casi de la pandemia, que tuvo que estar hospitalizada, no muchos días, pero que le ha quedado una afección cardíaca, una secuela de todo este asunto, ¿no? Y que no sabía cómo iba a rehacer su vida, ¿no? No sabía si iba a poder seguir trabajando como enfermera o, bueno, cómo la iba a imposibilitar, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante evitar, ¿no? Contagiarnos, ¿no? Es usted un profesional, es sanitario, están en primera línea de guerra. ¿Están ustedes ahora mejor que en marzo o en abril? Yo diría que un poquito mejor por varios factores. Un factor es, conocemos mucho mejor la enfermedad, conocemos mucho mejor cómo se transmite, hay tratamientos que funcionan, que sabemos que funcionan, que antes un poco íbamos a ciegas. Tenemos un mayor conocimiento y esto siempre es muy importante a la hora de la prevención de la enfermedad. En cuanto a presión asistencial, estamos relativamente parecidos, y aquí sí que debiéramos de no relajarnos, ¿no? En el sentido de que parece que después de la primera ola, bueno, pues las cosas se abrieron, parecía que esto ya más o menos se había acabado, pero el virus está aquí, no se ha ido y va a quedarse con nosotros un tiempo. Entonces no debemos de bajar la guardia en ningún sentido, ¿no? Dígame, Juan Carlos, cuando llega un paciente, en este caso donde usted trabaja, al Hospital de Sierra Llana, ¿qué es lo que le ocurre al paciente? Además de tener el virus,
¿Tiene más miedo que la propia enfermedad? ¿Llega el paciente con miedo? Yo creo que sí, claro, el miedo al contagio y a todas las informaciones que se ha dado y simplemente al hecho de los tantos fallecimientos que se han producido genera un miedo en el paciente, ¿no? Ya te digo, una cosa singular era que el paciente estaba aparentemente bien en planta, y a las 4 horas podía estar intubado en la UBI, ¿no? Entonces eso la gente también lo ha conocido, ¿no? Y todos tenemos o allegados o conocidos que han tenido familiares fallecidos en sus familias, ¿no? Entonces yo creo que sí, la gente tiene miedo y por una parte este miedo es saludable, ¿no? Porque nos ayuda a estar más precavidos. ¿Y usted tiene miedo? Bueno, yo creo que los sanitarios en general hemos tenido cierto miedo por una cuestión de enfrentamiento a lo desconocido. Creo que estamos acostumbrados a enfrentarnos a situaciones en las que podemos contagiarnos de otros virus, de otras bacterias, y entonces yo creo que el miedo ha sido un poquito pues a la incertidumbre, ¿no? No sabíamos al principio cómo teníamos que protegernos, no sabíamos muy bien cómo funcionaba el virus, cómo había que hacer las cosas, ¿no? Y esto, claro, genera incertidumbre y esa incertidumbre genera miedo. Pero personalmente no he sentido especial miedo con respecto a otras situaciones, ¿no? En el hospital. Realmente esta pandemia es un hito, ¿no? Yo nunca, ni creo que muchísimos de mis compañeros y compañeras se habían visto en una situación así, ¿no? Pero es verdad que en nuestra profesión tenemos estos riesgos y los tenemos que asumir, ¿no? ¿Y cree que la sociedad somos responsables? Todos somos responsables. Todos somos responsables de nuestra salud personal y todos somos de alguna manera también responsables de la salud colectiva. En este sentido sí que me gustaría decir que lo que yo hago sí que tiene repercusión en lo que hacen los demás. Si yo me contagio, y dado que este virus es altamente virulento, puedo contagiar a muchos. Entonces sí que tengo una responsabilidad individual, personal, que también se traslada a lo colectivo. Juan Carlos, ¿cree que los medios de comunicación estamos ayudando o no estamos ayudando? Sí que están ayudando, pero sí que ha habido ciertos momentos en que ha habido lo que llamamos infoxicación, ¿no? Es decir, había tal avalancha de noticias que era imposible realmente hacerse una idea clara de lo que estaba sucediendo, de lo que era verdad y lo que no era verdad. Ha habido muchísimas noticias falsas, falsas esperanzas, catastrofismos, negacionismos. Entonces yo creo que esto ha generado también en la población es una intoxicación con respecto a la información que ha generado por una parte mucho miedo, mucha incertidumbre, pero yo creo que en los últimos tiempos yo creo que sí que los medios de comunicación están siendo muchísimo más sobrios en este sentido y sí que están ayudando a generar una opinión adecuada, ¿no? Estamos a las puertas de la Navidad. Mucha gente le estará escuchando, le estará viendo, estará asumiendo lo que usted nos está contando. ¿Qué va a hacer usted en Navidad y qué recomienda que hay que hacer? Bueno, yo creo que la principal recomendación sería la precaución y seguir las 4 normas básicas que hemos estado repitiendo desde el principio de la pandemia, que sería el uso de la mascarilla, el distanciamiento social, respetar la distancia personal, la higiene de manos con agua y jabón abundantemente o con solución hidroalcohólica y la higiene respiratoria, ¿no? Las veces que estamos estornudando o tosiendo, etc. Y por supuesto seguir las recomendaciones que nos dan desde las autoridades sanitarias. Y por último ya, Juan Carlos, ¿la vacuna es la solución? A medias. Aunque la vacuna fuera fiable al 100%, yo creo que necesitamos seguir durante un tiempo aplicando todas estas medidas de seguridad y de prevención que antes te contaba. Muchas gracias. A vosotros.